Bueno, una vez que tenemos los RIT mapeados, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, mirar, queremos ver porque nos interesa algún gen, o queremos ver alguna región, o queremos compararlo con otra información conocida que estaba mapeada también al genoma. O sea, cualquier información mapeada al genoma la vamos a ver en un Genome Browser. Esta información puede incluir nuestros RITs mapeados. Entonces lo que vamos a ver es en el browser información que ya está depositada o información de anotaciones de genes con información de otros experimentos que hizo otra persona, información que podemos bajar de base de datos con la información nuestra. Y entonces lo que podemos es comparar a la vez como muchos niveles de información. Con la salvedad que no es una información estadística, no nos va a decir qué pasó en general en todo el genoma, pero sí que nos va a poder permitir ver el detalle de qué es lo que está pasando con algunos genes. Por ejemplo, esto sería utilizando un servidor web donde nosotros podemos enviar nuestro mapeo, nuestros archivos de coverage, por ejemplo, y mirar con información que está puesta en ese servidor web. Hay otro programa que se llama IGB, ese sería el de UCSC, el Genome Browser, que tiene algunos genomas depositados, no tiene todo, tiene todos los organismos modelos, pero hay genomas que no vamos a encontrar. Si, por ejemplo, tenemos una alternativa que es usar un Genome Viewer, otro Genome Browser, que lo podemos usar en nuestra máquina, que funciona en Java para cualquier plataforma. Entonces, podemos cargar en nuestra máquina un genoma. En ese caso, podríamos haber hecho el genoma nosotros, no tiene que estar depositado en una base de datos, y sobre ese genoma vamos a volver a cargar las anotaciones de los genes, y vamos a cargar nuestras pistas de RNA-seq, por ejemplo. Luego, en estos browsers lo que podemos hacer es hacer zoom, o sea, alejarnos, acercarnos, movernos, etc. Entonces podemos ir viendo las diferentes pistas, cómo funcionaron, o diferentes anotaciones de los genes. Este es un ejemplo de un mapeo de RNA-seq visto en el IGB, en el que se ve en la propia máquina, donde tenemos un supercontig, en este caso no le llaman scaffold, sino es un ensamblado de un hongo que es Neurospora crassa. En el supercontig 7, le llaman supercontig y en realidad es porque pudieron ubicar los scaffolds con respecto al cromosoma, con otra técnica que no tiene que ver, bueno, no importa ahora, digamos, pudieron ubicar dónde estaban estos scaffolds y armaron una secuencia que les llamaron supercontig y las depositaron. Lo que hicieron con esto es tener un archivo, yo ese archivo lo cargué, y ese va a ser mi genoma de fondo. Por otro lado, utilicé un programa mapeador, y mapeé todos mis RNA, y lo cargué, que es esto que ven acá. Esto que se ve acá es el coverage del RNA, y estos son todos los reads. Acá está truncado. Si se fijan, acá hay reads y no se ve nada de señal. Acá hay reads y se ve un poco de señal. Ahora, estos son mis reads mapeados al genoma. Ahora, ¿yo cómo sé dónde estoy? Porque no tengo nada que me diga que esto es un gen. Entonces, tengo que, por otro lado, cargar una anotación. En este caso, esta anotación la saqué de la base de datos de Neurospora crassa también, donde, por ejemplo, tenía los UTRs, el gen completo y la región codificante. Acá se ve que en esta misma región, donde yo mapeo, hay un gen anotado que tiene este código, no sé qué es, en este código acá, y este gen tiene, este sería todo lo que se transcribe, donde incluye los UTRs, y esta sería la región codificante. Nosotros, como vemos, no estamos viendo al detalle de antes, pero más o menos estamos cubriendo todo el UTR. Acá es donde veíamos, por ejemplo, donde podría haber un inicio de transcripción alternativa, que si acercásemos esto podríamos ver si coincide con este o no coincide con este. Por otro lado, si no tuviésemos esta notación, nosotros podemos correr otros programas y utilizando nuestros RNA-seq, que es lo que hice acá, sacar anotaciones de nuevo. Esto sería una estrategia donde estamos combinando estamos haciendo un transcriptoma de novo, pero utilizando el genoma como referencia. Si hacemos un zoom, por ejemplo en esta región, vemos dos genes. Sé que son dos genes porque acá tenemos esta unidad acá,
esta unidad acá. El programa, para hacerlo de nuevo, se equivocó, porque me hice un solo gen, algo que suele pasar, eran de esos problemas que les decía. Es esto que vemos acá abajo. Ahora, cuando miramos estos dos genes y miramos las anotaciones, vemos que coincide perfectamente que donde nosotros estamos haciendo split mapping, que son estas rayitas que se ven acá, estaba anotado como un intrón. En realidad, si miramos más en detalle ahí arriba, vamos a ver que hay un poco de cobertura. ¿Esto qué significa? Que si bien hay una anotación donde anotaron a este gen que tiene un intrón, hay algunos de los tránscritos, y esto es porque la RNA-seq nos permite ver cosas que se transcriben poco, algunos de los tránscritos sí que incluyen intrón, o sea que acá estamos teniendo un tipo de splicing alternativo que se llama intron retention, que no es que no hay splicing, básicamente. Entonces, este es el tipo de cosas que podemos empezar a preguntarle a cada uno de los genes. Acá lo que estoy mostrando es otro ejemplo donde tenemos un montón de reads, y acá, como mi secuenciación no era stranded, yo le dije que me ponga en color azul y rojo a los que mapeaban en un strand, y en rojo a los que mapeaban en el otro strand, y lo que vemos es que me están mapeando todos juntos. O sea que en realidad este gen que va en esta dirección, que estaba en reverse siempre es con respecto a cómo está anotado ese cromosoma, o sea, se puede mirar del otro lado, como quieran. Está anotado para este lado, tenemos la mitad de las secuencias que nos están mapeando de un lado y la mitad de las secuencias que nos están mapeando del otro lado. Esto es porque mi secuenciación no era stranded. Cuando vamos al detalle, abro un poco, hago el zoom, vamos al detalle de cómo mapean con respecto al intrón, vemos que casi todos hacen split mapping donde tienen que hacer. Estos son de los reads que estaban partidos. Esta sería la anotación del intrón, esto sería el coverage, que ahora ya se ve a nivel de nucleótido, y después vemos acá algunos reads. Y se fijan, los reads que mapearon split mapping están bien, y después hay unos reads que en su extremo mapearon dentro del intrón. Estos no se los voy a asignar como yo había asignado antes a los intron retention o algo biológico, algo que de verdad estaba pasando. Este es un error de cómo están mapeando estos reads. Estos reads no hicieron split mapping por el algoritmo, posiblemente, que además esta T que sale acá significa que en realidad acá lo que está viendo es un nucleótido que no es el que estaba anotado. Porque mis reads mapeados, los que hacen, estos hacen split mapping, funcionan bien, y hay otros reads que están mapeando simplemente por error, como si fuese esto o estos extremos de acá. Esta T que nos está marcando acá está marcando un polimorfismo, que acá lo pone en rojo. Si yo quisiera ver SNP, vería, si yo mapeo una cepa contra otra cepa y hay un nucleótido, un SNP, un nucleótido diferente, vería un color diferente en mi mapeo. Eso es lo bueno, que en realidad el mapeador no mapee cosas exactas. Otra cosa que podría estar pasando, que este RNA-seq que hicimos no tiene strand. ¿Ok? Entonces, si hubiese un gen en antisense en el mismo lugar, se me mezclarían las dos señales. En general, en las anotaciones tradicionales no hay, pero cada vez se ve más que hay tránscritos en antisense. Algunos de esos son intrónicos, por ejemplo. Entonces, este tipo de secuenciación, al no ser stranded, me podría estar metiendo más ruido. Como todas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando miramos esto. ¿Cuál es la pregunta normalmente que nos vamos a hacer? La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué genes están sobreexpresados cuando comparamos dos condiciones? ¿O qué genes están desregulados cuando comparamos dos condiciones? O sea, significa que la condición A se expresa más o menos que la condición B, que están desregulados, o regulados también se dice. Entonces, esto es un ejemplo donde tenemos 4 RNA-seq, que son las 4 pistas de arriba, y tenemos 2 réplicas, en las 2 de arriba para una condición, 2 réplicas para otra condición. Vamos a utilizar réplicas porque no nos vamos a crear un experimento solo. Vamos a tratar de usar réplicas biológicas, réplicas técnicas, las dos cosas podrían ser importantes. Digamos, en este caso tenemos 2 réplicas que no son las mejores del mundo, pero tenemos que en cierta condición, cuando miramos esta región del genoma solamente, o sea, no estamos viendo, tiene
ponele que este bicho tenga, Neurospora crassa tenga 7000 genes, estamos viendo, no sé, 5 o 6 genes, simplemente. En estos 5 o 6 genes en esta región, vemos claramente, ponemos todos en la misma escala, en cuanto a RITs, que es esto que está acá arriba, y vemos claramente que hay un gen que en una condición se está expresando mucho más que en otra condición. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene más coverage simplemente. En este caso se ve muy claro que no hay nada, o se ve que en abundancia relativa, en esta condición era algo parecido cuando vemos estas sombritas, y acá ya estamos viendo que en esta condición, las dos réplicas, no tenemos esto. ¿Qué hacemos para cuantificar cuánto se expresa un gen? Podríamos usar dos maneras básicamente. Una es haciendo al genoma, usando los RIT que mapeamos al genoma, con programas tipo el CAFLinks, o podemos, CAFLinks, o podemos contar eso que mapeamos con el STAR o con el Bowtie, con los que usamos antes, para ver el genoma. Podemos contar cuántos RITs tiene cada uno de los genes utilizando las anotaciones. O sea, va a mirar lo mismo, va a hacer de la computadora, va a agarrar y va a contar cuántos hay. Otra manera más moderna de hacerlo, que trata de repartir mejor los RITs entre las diferentes isoformas, ese problema que veíamos que podíamos tener cuando queríamos caracterizar isoformas, es usar un programa que se llama Sailfish. Hay otros parecidos. El Sailfish, o bueno, ahora se llama Salmón, el mismo programa. En este caso, vamos a mapear directamente, utilizando una estrategia que se llama pseudomapping, contra los transcritos, y no vamos a mapear para nada contra el genoma. O sea, no vamos a ver, por ejemplo, esto de splicing alternativo, no lo vamos a ver, quiero decir, perdón, splicing alternativo no, intron retention, si el intron retention no estaba anotado en nuestro set de transcritos, no lo podemos ver con esta manera de mirar. Sí que podemos verlo con la otra manera. Cuando corremos estos programas, nos van a dar una salida de este estilo, donde ya no tenemos los RITs mapeados como teníamos antes, sino que tenemos el identificador del gen, que en este caso se llama NSU, lo que sea. Después el largo del gen es importante, el coverage, y vamos a tener una serie de medidas. En realidad, muchos programas lo único que les interesa es la cantidad de RIT que tenemos ahí. Y todas estas medidas que vemos acá son medidas normalizadas. ¿Por qué necesitamos normalizar? Porque cada corrida que nosotros hagamos va a tener diferente cantidad de RITs. Entonces no podemos decir que un gen tiene 5 RITs en una y 50 en el otro, cuando en realidad la velocidad de secuenciación era diferente. Tampoco podemos decir que un gen tiene 5 y el otro tiene 50, cuando el largo de los genes son diferentes, con lo cual por azar vamos a tener. Entonces, se utilizan medidas normalizadas para comparar entre diferentes muestras o para comparar entre réplicas. En este caso, la medida para RNA-seq, la medida que más se utiliza y se sigue utilizando, es una que se llama RPKM, aunque en realidad es una medida que, como dice el título de este artículo, dice que es inconsistente entre muestras. Esto lo dijo el mismo que inventó la medida RPKM y propone otra medida que se llama TPM, que es la que mejor funciona. Es una medida que en realidad lo único que nos dice, bueno, lo único no, nos dice al contrario, no te dice cuántos RIT tiene ni que sea normalizado cada transcrito, sino te dice cuántos transcritos, si la célula tuviese un millón de transcritos, digamos, en esa condición, cuánto de ese millón de transcritos sería debido a ese gen. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con los contajes de los RITs para cada uno de los genes, en cada una de las condiciones. En este caso las condiciones serían D, L15, L15, réplica 1, réplica 2, o podemos decir lo mismo transcritos por millón. Si miramos en estos dos casos de los genes, si se fijan, este gen de acá, FWD1, teníamos este punto decimal es porque es estimado, no importa, no le hagan caso, hagamos de cuenta que es un número entero. Tenemos 2.682 RITs en esta condición, o 600 en esta condición, 2.000 y pico en esta, o 500 en esta.
Cuando normalizamos con TPM, fíjense que los números ya se parecen más. Tenemos 41,09, 39,2, 36,7, 41,7. Si se fijan, en el caso de este gen de acá, el BBD, BBIT, es un gen donde es mucho más bestia de esto. Este número se puede leer más fácil que este, digamos. Este es fácil de interpretarlo porque son cuántos reads teníamos encima, y este es una abundancia relativa que es comparable. Sería, si tuviésemos 1 millón de reads, o sea, por cada millón de RNA que hay suelto en la célula, esperamos que 41 sean de este gen. O esperamos que 9 sea de este gen. Así es como se lee transcritos por millón. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos esto? Lo primero vamos a investigar si las réplicas son comparables. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar las réplicas entre sí y comparar las réplicas con diferentes condiciones y estudiar un poco las correlaciones y creernos que las réplicas de verdad están bien hechas. Esto lo vamos a ver cuando entre las réplicas tengamos mejor correlación entre diferentes condiciones, por decirlo de una manera fácil. En ese momento ya tenemos los conteos, ya tenemos las réplicas, creemos que las réplicas están bien, y es el momento de elegir uno de todos estos programas, que son programas que normalmente se corren en el R, no sé si lo conocen, que digamos, son programas que lo que nos permiten ver es expresión diferencial entre genes. Esta expresión diferencial la podemos mirar, digamos, cada uno de estos puntitos sería un gen, y estos programas lo que nos dicen es cuánto cambian estos genes entre condiciones. Cuando decimos cuánto cambian, en este gráfico que se llama MAplot, es un gráfico porque por un lado nos dice cuánto cambia, esto sería que cambia para arriba, comparando A contra B, o B contra A sería lo contrario, simplemente, o sea, es la misma comparación, simplemente para un lado o para el otro. ¿Cuánto cambia? Este cambio se mide en el logaritmo en base 2 de uno sobre el otro. ¿Esto qué significa? Que si vale 1, cuando haya cambiado al doble para arriba, vale menos 1 cuando haya cambiado a la mitad. Si lo hiciéramos en escala normal, esto sería un 0,5, bajaría un poquito, y esto sería un 2, bajaría mucho. Entonces, de esta manera tenemos una escala logarítmica en base 2 que nos permite ver los cambios, lo que llaman el fold change. Por un lado tenemos esto, y por otro lado, sabemos que hay genes que se expresan muy poco. O sea, un gen que pase de un read a 2 reads, va a decir, uy, cambió el doble. En realidad puede ser un problema de azar. No es lo mismo que un gen que pase de 1000 reads a 2000 reads. Entonces, utilizamos otra escala, que acá le pone una A, que es de average, sería el promedio de la expresión entre una condición y en otra. Básicamente lo que vamos a decir, que vamos a tener los genes de baja expresión en esta región de acá, y los genes de alta expresión en las dos muestras en esta región de acá. Si miramos un gen housekeeping, lactina, por ejemplo, va a estar casi siempre en esta región de acá. Si miramos un gen que es un factor de transcripción, que puede ser un factor de transcripción clave, pero que realmente no cambia tanto la expresión, pero que el cambio pequeño es importante, lo vamos a ver en esta región de por acá. Esto también es una escala logarítmica, en este caso está puesto en base 2, aunque podría estar en base 10. ¿Qué significa esto de acá? Lo que está en negro sería lo que no es significativo, o sea, son genes que cambian pero no son significativos, o que no, digamos, que no son aceptables, digamos. Nosotros el programa va a tener en cuenta la variación entre las réplicas para darle un valor, para decir si ese gen cambia de manera significativa o no cambia de manera significativa, y por otro lado va a tener en cuenta si el gen es de baja expresión o es de alta expresión. Por eso tenemos esto de acá. O sea, genes que cambian poquitos reads, por eso este dibujo raro que se ve acá, ¿no? Esto es por cómo funciona en el dibujo la escala que estamos utilizando. Entonces, genes que cambian, por ejemplo, 4 veces, pero que están a niveles de baja expresión, no van a ser significativos. En cambio, cuando estamos en la zona de alta expresión, un gen que cambia 4 veces va a ser significativo. Es por eso que sale este dibujo.
A esto nosotros le podríamos agregar otro valor que sería, digamos, un threshold, un umbral biológico. Decimos, no, a mí, por más que el programa me lo diga, si cambia 0,2, para mí eso no es significativo. Para mí es significativo si cambia 1,5 veces, para arriba o para abajo. Que eso es lo que muchas veces le estamos poniendo encima desde el punto de vista de la visión biológica a simplemente la salida que va a tener el programa. ¿Esto qué va a hacer? Por ejemplo, creo que medio ya se los expliqué recién, va a ser que según en qué región estemos, va a ser significativo y no va a ser significativo, y esto se va a ver con una asociación a un p-valor, un valor de probabilidad, que cuanto más chico, más significativo va a ser. Normalmente lo que hacemos es también corregir por múltiples testing, digamos, como hicimos muchos tests para calcular la probabilidad, cada uno por separado, se hace una corrección que se llama FDR, o corrección por múltiple testing, y normalmente te da un valor que se llama Q-valor. Ese es el valor que vamos a tomar finalmente para saber si un gen es significativo o no es significativo. En este caso, después de aplicarlo, el único que nos daría significativo son estos puntitos rojos que están en la zona esta de... Perdón, no, daría... Sí, el único que daría sería este de acá, con cierto valor de probabilidad. Una vez que tenemos todo este análisis hecho, lo que vamos a saber entre qué condiciones, cuáles son los genes que cambiaron, y a partir de ahí, si nosotros tenemos diferentes condiciones, como recién habíamos visto, recién estábamos comparando la 15 contra la control, que sería oscuridad, este es un experimento real, esos son datos de experimentos reales, lo que vamos a saber, por ejemplo, es, podemos hacer cada comparación de estos tiempos, son tiempos que pasaron en minutos, contra un tiempo cero, que era en oscuridad en este caso, y lo que vamos a ver de los 7000 genes, cuando miramos los 7000 genes, vimos que algunos se upregulaban, que son los que están en amarillo, otros no se regulaban y otros se downregulaban. Y lo que vamos a ver es que en una sucesión temporal, para esto necesitamos varios experimentos de RNA-seq, más 2 réplicas por cada experimento, muchísima plata. Lo que vamos a ver es que hay algunos genes que se están upregulando a los 15 minutos, a los 60, 120, que a los 240 ya no se upregulan, o sea, tiene que ver con el cambio de condición entre la oscuridad y la luz, en este caso, y estamos viendo que otros genes tienen otra dinámica diferente. Estos genes, en principio, son genes que son factores de transcripción, y en este artículo lo que hicieron es encontrar o entender las dinámicas de algunos de los factores de transcripción que ya se conocían, estaban relacionados con el paso de la oscuridad y la regulación circadiana en este hongo, y también lo que dilucidaron son otros factores de transcripción que están río abajo, como podría ser alguno de los que se están encendiendo recién a tiempo 60, o que se están reprimiendo también a tiempo 60. No solo tienen que ser activadores. Luego también lo que hicieron es, aquí si se fijan usaron FPKM, que es esta medida que quizás no es la mejor, pero de alguna manera normalizaron, y lo que pudieron ver es cómo diferentes genes pueden estar relacionados con diferentes fenotipos que son mutantes en este caso. Luego, para terminar con el RNA-seq, y me parece para terminar con todo, le voy a contar un poco lo que podemos hacer también con el RNA-seq, que es mirar el splicing alternativo. Para eso, una estrategia que es básica, digamos, es ver cuántos read tenemos haciendo split mapping, cuando, por ejemplo, se incluye este exón o no se incluye este exón. Vamos a tener, en caso que no se incluya el exón, vamos a tener solo reads acá, además de los reads comunes que pueden estar acá, ¿no? En cualquiera de los casos. Pero vamos a tener este tipo de read, y si solo se incluyera este exón, pero nunca tuviésemos este splicing, tendríamos esto. La realidad es que nunca vemos que pasa esto, por más de que en la literatura lo digan así, no es que se vea que haya un solo tipo de splicing, otro tipo de splicing, sino lo que vemos es que cambian, normalmente existen los dos tipos de splicing, pero cambia la abundancia relativa. Para medir la abundancia relativa de un exón dado un evento, a todo esto le llamamos un evento, lo que podemos hacer es medir
la inclusión, o sea, cuántos tenemos de estos reads acá, sobre cuántos reads tenemos de estos acá, que sería un poco esta cuenta. Esto nos diría la inclusión de este exón. Sería 1, donde siempre está incluido, y 0, donde nunca está incluido. Normalmente vamos a ver que tenemos 0,8 de inclusión. ¿Qué hacemos cuando tenemos eso para una condición dada, para un experimento? Cuando tenemos una segunda condición, simplemente hacemos el ratio, y esto le llaman PSI, PSI, como la letra, y lo que tenemos sería un valor de cambio de inclusión o cambio de evento de splicing entre dos condiciones. Los tipos de eventos de splicing, hay varios programas, este es uno, el SUPA, y lo que hacen, este es el ejemplo que yo les mostré recién, el de cassette exon, o skipping exon, se llaman cassette exon, y sería un tipo de evento de splicing. Los otros tipos de eventos de splicing que normalmente consideran los programas son estos que están acá, donde se utiliza o no, o sea, cuando se utiliza un exón no se utiliza el otro, cuando hay uno de los extremos, es el 5' es alternativo, el otro extremo, el donor o el acceptor, son alternativos, cuando hay interretention, cuando hay un alternative first exon, que sería el caso de un 5' podría ser un inicio de transcripción alternativa, y esto sería un sitio de poli-A alternativa que podríamos utilizar este programa que se basa en anotaciones para poder ver cuando se están utilizando alternativos de lo que ya está anotado.